Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento de que puedan estar viendo este conversatorio. Lamentablemente tuvimos un pequeño error técnico cuando empezamos a grabar. No nos dimos cuenta que realmente no estaba grabando. Entonces tomamos la conversación ya después de haber empezado como 10, 15 minutos. Pero lo que pudimos conversar en el rato que sí quedó registrado fue muy bueno. Creo que esto es propio de cuando uno comienza a hacer las cosas, tenemos muchas ganas de crear contenido que sea útil y que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Así que espero que esta parte de la conversación les sirva muchísimo. El tema que estábamos tratando tenía que ver con cómo manejar la ansiedad, cómo manejar estos tiempos difíciles, la recesión en Latinoamérica. Y bueno, ahí estábamos contando algunas experiencias y espero que realmente esto les sirva y les ayude para poder enfocarse y centrarse en lo verdaderamente importante. Ahí va. Interesante eso que dices tú, Alexis. Sí, yo no lo había notado. Tania, ¿tú recién querías decir algo, parece? No te iba a responder lo otro. Sí, es muy bello ver cómo el, a pesar de que delante de nuestros ojos las circunstancias parecen más benéficas en otros lugares o a través de otras puertas o a través de otros negocios o a través de otras personas, y Dios nos desafía a confiar en Él a través de cosas que no lo vemos a la primera, sino que debemos aprender a caminar en fe. Y son esas obras de caminar en fe que van reflejando la estela de Dios a nuestro caminar. Y me encanta el ejemplo que traes, Alexis, porque, claro, Isaac, como bien dices tú, en obediencia tuvo que tomar esta determinación y creerle a Dios y saber que era Dios el que le iba a proveer. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que hacer lo mismo? Recuerdo varias oportunidades, recuerdo una en particular en la que teníamos que pagar sueldos, y yo veía que no alcanzaba para mi casa. Entonces yo tenía que tomar la decisión: o pagaba mi sueldo o dejaba proveedores sin pagar, o tenía que posponer los impuestos, o tenía que hacer cosas, pero Dios me decía: no, paga todo y confía en mí. Y yo así lo hacía. Y claro, las primeras semanas eran duras porque había que pagar cuentas, había que pagar el dividendo, había que pagar agua, luz, teléfono. Los hijos siempre dicen: mamá, invítame, no sé, vamos a comer pizza, lo que sea, y tú le tienes que decir: no, este fin de semana no hay salida, tenemos que quedarnos en casa. Y creo que todos lo hemos tenido que vivir, porque esas decisiones te afectan en lo íntimo de tu hogar, como que duele la guata, ¿no? Entonces, pero con el tiempo, Dios, recuerdo que varias veces tuve que posponer mi sueldo y estirar el chicle un poco. Me acuerdo un día que yo había comprado un auto y llegó el momento de pagar la última cuota y era alta y yo no tenía cómo pagarla. Y la chica de finanzas me comentó que había habido un pago extraordinario, alguien había adelantado, y que ese mes en particular teníamos un superávit importante, y que ella me había escuchado a mí que yo tenía que pagar esa cuota y me dijo: alcanza para cubrir los sueldos que no tuviste antes. Yo decía: wow, y con esa plata yo pude pagar eso. Dije: ¿cómo el Señor administró mis recursos en ese momento? Porque si yo hubiese tomado otras determinaciones, yo no hubiese tenido esos recursos en ese momento. Y fue increíble como un pequeño detalle de obediencia, un pequeño detalle de sujeción a la administración de Dios, que me dolió, que causó un impacto, pero que en mi casa nunca faltó nada. Mis hijos no los veo desnutridos, ustedes los conocen, hasta con sobrepeso de repente han estado. Entonces uno dice: nunca faltó, pero el Señor siempre proveyó. Y aún así, y pude tener más gracias a su administración. Y aprendí la importancia de el ahorrar, aprendí la importancia de el honrar la obediencia a Dios. Aprende uno también a ser generoso en mantener el diezmo, en mantener la provisión en la ofrenda a los hermanos misioneros, a la gente que de una u otra forma también uno se ha comprometido. Y Dios te honra en eso. Entonces, ese ejemplo que traes, Alexis, de Isaac, que Dios le proveyó al ciento por uno, pues total, siempre lo vemos.
en lo pequeño y en lo grande, ¿no? Y es Oye, muy lindo ver ese caminar. ¿y sabes qué? Bueno, pasan las dos cosas. Por una parte, a veces pasan estas experiencias así donde Dios te provee, y también pasan experiencias donde realmente uno queda aparentemente en la nada. Yo recuerdo una situación que viví hace unos años atrás, donde me tocó perder todo, así perdimos la casa, perdimos el vehículo con Marcia, mi esposa, y claro, fue un tiempo súper difícil, súper duro. Pero al mismo tiempo, yo creo que es el tiempo donde yo más he crecido, donde más he madurado, es donde más he aprendido. Y ahí al final uno ve cómo se manifiesta también el amor de Dios en diferentes situaciones de la vida. Porque en nuestro caso particular, cuando a nosotros nos había ido muy bien, yo me había cargado con muchas cosas. Mira, primero tenía un concepto errado, porque yo creía que las personas dependían de nosotros. Entonces, para mí ese era un tema muy como importante, porque pensaban mucho en las personas. Entonces, tomaba, como hablábamos recién, tomaba muchas decisiones basadas en el miedo. Entonces, yo sabía que la empresa, por ejemplo, necesitábamos reducir personas, pero no quería porque estaba pensando en esto, en esto, en esto otro. Entonces, empecé yo mismo a afectar también de alguna forma a la empresa por no querer tomar ciertas decisiones, creyendo que yo era el responsable de las personas, que yo los podía como salvar de alguna forma. Y bueno, en la medida en que fui perdiendo todo esto, porque fue como un desangre, así, duró como el proceso como 2 años y medio, hasta que llegó ese punto. Entonces empecé a desangrarme de a poquito. Pero cuando llegó el final, así lo último, ya cuando entregamos las llaves del auto, ya no podíamos pagar nada. Yo pasé como de tener un ingreso mensual para mí de 4 millones normal, que eran mis gastos mensuales, a 300.000 pesos, así como un extremo gigantesco. Eh, ¿Sabes qué? Increíblemente, que yo pensé que yo me iba a sentir así como mal, derrotado, me sentí tan aliviado, pero vino así como un descanso tan grande cuando entregamos la casa, el auto, todo, y ahí me di cuenta de todo el peso que yo me había echado encima innecesariamente. Y recordaba las palabras que les decía Jesús a sus discípulos, que teniendo cobijo y abrigo, comida y abrigo, que estén contentos, que no acumulemos, que no nos afanemos por las cosas. Entonces, claro, después empieza nuevamente un proceso donde uno empieza, ¿no? Que el seguro, que aquí, que allá, que esto, y que el plan de esto, porque siempre al final nosotros vamos a buscar mayor comodidad, pero ahí es donde después tenemos que tener esta, como, eh, para todas las personas a lo mejor que están viviendo este proceso, no necesariamente lo que están viviendo es malo, quizás el Señor va a permitir que en este tiempo uno se ordene, que nosotros veamos realmente cuáles son las necesidades, las prioridades, en qué nos hemos estado afanando, que eso fue lo que me pasó a mí por lo menos. Y como digo, después de esa situación yo no volví a ser el mismo. Había escuchado un montón de veces historias de emprendedores que perdían todo y aquí y allá y todo, pero el proceso que uno vive, que es como estar en el fuego, porque también dentro de ese proceso hay vergüenza, uno no lo quiere decir, eh, uno se siente fracasado, y no solamente uno se siente fracasado, hay personas dentro de tu familia que te dicen que, viste, yo sabía que no te iba a resultar, porque si una cosa tenemos acá en Chile es que la gente está esperando que uno se tropiece como para, como, viste, yo te dije que no tenías que invertir, que no tenías que hacer esto, y eso también es difícil a veces lidiar con ese tipo de cosas. Bueno, cuando por ejemplo miramos la historia esta de Isaac en Gerar, igual uno puede sacar varios principios, varias lecciones, pero es cierto, él tuvo una ganancia grande cuando vio esta multiplicación de que pudo cosechar al 100 por uno y se hizo rico, poderoso, y después acabó, él hizo varios pozos, pero 3 o 4 pozos los perdió, o sea, él tuvo grande ganancia, pero también tuvo
grandes pérdidas porque un pozo de agua, y dice literalmente que uno de los pozos se conectó con aguas vivas. Y tener un pozo de agua en ese tiempo, en esas circunstancias, era como tener en ese tiempo, es como tener hoy en día un pozo de petróleo. O sea, Claro. se podía construir toda una ciudad alrededor de un pozo, porque podían beber los animales, podía subsistir toda una comunidad. Entonces tenía mucho valor tener un pozo y sobre todo si conectaba con aguas vivas, pero también tuvo varias pérdidas Isaac, pero lo más interesante de esto es que aunque perdió varios pozos, él no perdió la bendición de Dios. O sea, eh, a veces las personas quieren tener lo que otros tienen y quizás podrían llegar a tener cosas materiales que uno ha obtenido como parte de la bendición de Dios, pero que la bendición de Dios esté sobre nosotros creo que es lo más importante y eso no lo perdió Isaac. Aunque perdió varios pozos, no perdió la bendición de Dios. Sí, yo me estaba recordando mientras hablaban de una situación que nos pasó acá a nosotros como base, y es que hace muy poquito, en agosto del año pasado, nosotros dimos el salto de pasar de una casa, de una casa grande o relativamente grande, a pasar a una casona, donde ya caíamos muchas más personas. Y bueno, de partida todo fue como un milagro en realidad porque arrendamos un lugar con una empresa nueva que llevaba 3 meses. Eso fueron los documentos que presentamos, por decir de alguna forma. Y fue de verdad muy, muy, muy loco. Una propiedad que la estábamos alquilando por 2,8 millones. Ese era el valor de la renta. Entonces, fue un milagro, como les digo, una empresa nueva. Yo me sentía igual ahí bien pequeño delante del dueño, todo. No sé cómo le caímos en gracia, mientras nosotros estábamos ahí negociando, toda la base estaban orando, dándole, obviamente. Y resulta que después de eso nos llevan a poder, como ya sabéis que estamos listos, queremos con ustedes, pero les pedimos un aval. Chuta, y ahí estuvimos que buscar un aval, todo, ya, nos movimos. Le preguntábamos al señor, ¿seguimos, no seguimos? Porque igual era como muy ilógico lo que estaba pasando. El señor nos decía, continúen. Perfecto, conseguimos un aval y y después de eso nos cambian las condiciones y nos dicen, no saben que ahora va a ser a través de un corredor. Y nosotros dijimos, ah, ya, aquí ya no vamos a poder como arrendar, porque ya cuando hay un corredor se ponen un poco más pesados. Y así fue, se puso un poco más pesado y nos pidió diferentes cosas, pero finalmente ya como que hablamos con el dueño todo y nos aceptaron igual los papeles, no sé cómo. Llegamos a la oficina y cuando íbamos llegando a firmar el contrato, de verdad, literalmente 5 minutos antes, mientras íbamos manejando para allá, nos llaman y nos llama el aval de nosotros y nos dice, ¿saben qué, chiquillos? No voy a poder ser su aval porque me acaban de entrar a robar. No, se me incendió una bodega, no sé qué, y no quiero entrar en riesgo, no quiero ser irresponsable, bla, 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 entonces no puedo ser su aval. Y nosotros quedamos, ¿pero qué? Estamos a 10 minutos de firmar el contrato. Llegamos igual y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí estábamos, nos pusimos a orar, todo. El Señor nos dice, vayan. Perfecto. Fuimos, hablamos con el corredor, cuento corto, no, nos arrendó igual la casa. Nos fuimos de ahí con las llaves en la mano. Y fue un milagro, Ya. de verdad. Llevamos, después de eso, estuvimos pasando por, digamos, un buen momento porque pudimos, digamos, ir pagando nuestros arriendos, empezamos a hacer arreglos, todo bien. Pero a fin de año, del año pasado, nos sucedió algo que empezamos a tener problemas para poder pagar el arriendo. Comenzamos como una temporada de sequía. Y nosotros estábamos preguntándole al Señor, Señor, ¿qué estamos haciendo mal, Señor? ¿Qué estamos administrando mal? ¿Estamos cuidando mal lo que tú nos diste? ¿No estamos siendo fiel en esto que para nosotros es lo mucho? Es lo mucho, ni siquiera lo veíamos como lo poco, sino que lo veíamos como lo mucho. Y, y no llegaba la finanza, y no llegaba la finanza, y pasamos por este desierto de, de estar atrasados con el arriendo. Y como nos atrasamos heavy porque se nos juntaron 2 meses. Y 2 meses Ujú. eran, bueno, saquen la cuenta, 5,6 millones si no me equivoco. Entonces, bueno, finalmente estábamos ahí y todos nos empezamos a enfermar. Yo me enfermé de verdad. Fui a parar al hospital un día de tan estresado que estaba. Pero ahí seguíamos, orando al Señor, Señor, revélanos si es que hay pecado, Señor, revélanos si es que hay algo oculto, que algo salga a la luz, Señor, orando todo, Señor, tú nos diste este lugar y empezamos a reclamar las promesas. Decíamos, Señor, tú eres mi pastor, nada nos faltará, tus enemigos no se van a burlar de ti y empezamos a declarar la palabra. Eh, y claro, aquí venían estas voces que decía David.
¿Sabéis qué? Tal vez nunca debieron arrendar ahí. Ese lugar les quedaba demasiado grande. Ese lugar no Ujú. era para ustedes. Ustedes la embarraron, ustedes deberían haber ido paso a paso, pero nosotros no nos movíamos por el monto, sino que nos movíamos porque Dios nos había hablado de este lugar y nos abrió las puertas milagrosamente. Finalmente tuvimos una reunión como con los verdaderos dueños que eran de Estados Unidos, una reunión por Zoom 2 días después no, un día antes del año nuevo, y nos dicen ya, ¿cómo lo van a hacer? ¿Tienen un plan de pago? Y nosotros, mira, tenemos un plan de pago, pero no nos han llegado las ofrendas que estaban comprometidas, qué sé yo. Cuento corto, nos dice ya, necesitamos una respuesta de aquí les vamos a dar hasta fin de año, porque estábamos justo en los días de entre Navidad y Año Nuevo. Y nos dicen, si después de fin de año no tienen la plata, para nosotros es bien fácil, dijo. No, así que no, ustedes ahí vean qué hagan. Y nosotros ya, ok, listo, pa. De verdad creo que ha sido el año nuevo más difícil que he pasado en mi vida. Mientras todos estaban dándose el abrazo, yo estaba pensando en el arriendo, en el arriendo. Y no solo yo, sino muchas de las personas de acá. 2 días después del año nuevo, nos llaman las dueñas, a quienes nosotros ya le habíamos dicho todo, para qué ocupábamos su casa, todo el tema, su casona. Y nos dice, chiquillos, ¿saben qué? Estuvimos pensando, queremos que ustedes paguen la deuda que tienen hasta ahora, pero queremos hacer un pacto con ustedes, queremos repactar como en el fondo el arriendo y les queremos bajar de 2,8 millones a 1,8 millones el arriendo permanente. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estás bajando 1 millón de pesos el arriendo para siempre? Sí, 1 millón de pesos el arriendo para siempre, porque no sé, dijo, ustedes tienen algo especial y no sé, con mi hermana sentimos porque le están dando un buen uso a la casa y la verdad ni siquiera entendemos por qué lo estamos haciendo, pero lo queremos hacer. Y sabéis que desde ese momento, ¡pa! Empezaron a llegar, pudimos pagar la deuda, todo y como que se liberó todo. Y de verdad fue, bueno, nosotros llorábamos todo, obviamente, agradeciendo al Señor, entendiendo esta temporada que estábamos pasando, pero la gloria que venía nosotros no la podíamos ver. Y a pesar de que aparentemente estábamos haciendo ya todo bien, obviamente el Señor igual sacó cosas que estaban mal. Nosotros tuvimos que replantearnos nuestra administración, Señor, estamos cuidando bien de este huerto que es tuyo, de este lugar que es tuyo, estamos siendo buenos administradores, buenos mayordomos, estamos manteniendo bien, hermoseando este lugar, refleja tu carácter y nos hizo crecer mucho, ¿cierto? Pero finalmente era una forma tal loca que el Señor quiso obrar y bueno, hasta el día de hoy estamos en ese monto, de verdad que fue un milagro y me acordaba de todo esto cuando ustedes estaban hablando todo esto. Qué increíble lo que nos cuentas, Max. Qué increíble. Y bueno, para los que nos están escuchando, contarles que el día 5 de agosto vamos a tener el puntapié del lanzamiento de lo que es nuestro trabajo de Wam Chile, la segunda temporada, y va a ser precisamente en ese lugar, en la casona de Jucum Urbano. Juventud con una Misión, la base misionera urbana, y será un placer poder recibirles allí y que todos puedan ver las bendiciones que Dios ha hecho, porque era una casona que estaba bastante a maltraer y los chicos han sembrado con amor cada detalle, cada detalle. Yo estaba allí, he visto cómo han pintado, han hermoseado, han trabajado en que cada una de las áreas esté absolutamente llena del favor de Dios. Así que va a ser un placer tenerlos allí. Eso como paréntesis, pero excelente ejemplo. Gracias, Max, por traer eso a colación. Como decía Max, Dios trabaja en los emprendedores y volviendo al mismo relato de Génesis 26, hay algo que también es importante igual resaltar y comentar, es que Isaac tuvo miedo, como decía David, y tomó malas decisiones. A veces uno toma malas decisiones basadas en el miedo, y él tomó la decisión de decirle a los filisteos que su esposa no era realmente su esposa, sino que era su hermana, porque tenía miedo a que lo mataran a él y se quedaran con su esposa. Y lo mismo que había hecho su padre Abraham en algún momento, cuando tuvo miedo y también dijo que su esposa era su hermana. Entonces, a pesar de eso, bueno, está la bendición de Dios sobre Isaac, pero Dios también está trabajando en el carácter de Isaac. Y Dios tiene que también trabajar en nuestro carácter porque nuestros estándares de integridad no siempre están a la altura que Dios quiere que estén. Y, y no por eso Dios nos desecha y tira la toalla con nosotros. Él es muy paciente
Yo creo que Isaac fue creciendo en esto, intervino a Isaac, porque Abimelech podría haber tomado, no sé, otras medidas, pero simplemente le pidieron que se fuera de su tierra. Eso igual trajo consecuencias, porque el pecado trae consecuencias, pero no por eso Dios desechó a Isaac, sino que siguió trabajando en él para que él pudiera madurar y cambiar lo que necesitaba cambiar. Y así también sucede con los emprendedores. Nuestro carácter está siendo probado continuamente. Es que yo creo que eso que dices tú, Alexi, es súper cierto, porque, claro, normalmente uno se ve, bueno, a veces uno se ve, perdón, como que estamos viviendo las situaciones y Dios está ahí mirando a ver cómo vas a reaccionar. Pero yo creo que es el Señor quien provee muchas veces las situaciones, como decía Max, porque Él está formando nuestro carácter. Porque, o sea, cuando nosotros vivimos por estas situaciones, nuestro carácter es formado así, pero muchísimo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Yo recuerdo cuando estaba viviendo este proceso, en un momento, bueno, tuve dos momentos. Al principio, cuando estaban ocurriendo todas las cosas, yo me sentía extraño porque yo decía, oye, yo debería estar súper mal. Pero no me sentía mal, ni tampoco me sentía agobiado al principio. Entonces decía, qué raro, porque quizás en otras circunstancias estaría... Y un día voy caminando por la calle y voy en la mitad de la calle. No me sentía nervioso, no me sentía agobiado, no sentía nada. Pero claro, estaba viviendo una situación de mucha presión, pero estaba... Y de repente voy caminando por la mitad de la calle y siento así como que el pavimento o la calle se transforma como en una marea así. Y empieza a moverse y yo sentí como que el corazón me empezó así a palpitar y sentí que me iba a dar un infarto. Literalmente yo pensé que me iba a morir. Y mira, como el Señor hace todas las cosas, justo yo iba caminando con dos personas que también eran emprendedores de otras cosas, nada que ver, pero justo estábamos compartiendo ahí, y ellos aparte eran enfermeros. O sea, el Señor se encargó de que en esa situación que yo tenía que vivir, aquí y aquí en el otro lado, iba con dos enfermeros, así era como una locura. Y ellos me sostienen y me llevan así a una banca. Y yo lo único nomás que en mi interior así le dije, Señor, no, no me puedo morir así, no, no me puede dar un infarto y morir. No. Yo quiero morir predicando, no sé, haciendo otra cosa, no, no cruzando la calle. Bueno, cuento corto, claro, me estaba dando una crisis de pánico. Entonces, yo no sabía. Y en ese momento se empezó a manifestar, claro, empezó a explotar dentro de mí de otra forma, porque como yo soy más racional y todo eso, en la parte emocional no estaba tan tocado, pero al final igual el cuerpo tiene que manifestar todo lo que tú estás viviendo, la presión, todo eso. Y bueno, todo eso fue un aprendizaje para mí, fue un aprendizaje, como les decía. Y hubo otro momento también donde ahí sí me empecé a sentir agobiado, pero me empecé a sentir agobiado por mi familia, por lo que iba a pasar en mi familia. ¿Me entiendes? Yo veía a mis hijos y decía, chuta, y ahora no vamos a tener auto. Y ellos están acostumbrados siempre a que vamos a todas partes en vehículos. Y entonces empecé a pensar en estas cosas, no a cargarme por mí, sino a cargarme por ellos. Y en un rato me sentí muy mal, y ahí es donde de nuevo vino la voz del Señor también y me hizo pensar que mis hijos lo único que necesitaban era el amor de sus papás. Ellos no necesitaban un auto. Yo me estaba enfermando por algo que no tenía sentido, porque mis hijos me amaban, mi esposa me amaba. O sea, teníamos todo lo que mucha gente anhela y desea tener, que es lo principal, que son las personas que están al lado de nosotros, que son, no sé, nuestros papás o los que todavía los tenemos, sino están nuestros hijos, nuestro esposo, esposa. Entonces, cuando yo pensé en eso, yo dije, en realidad me estoy preocupando por puras tonteras y al final las cosas van y vienen, pero el tener el amor, el cariño, estar para nuestros hijos, eso al final es mucho más importante que el otro. Y ahí también empecé a descansar. Por eso es importante
este tipo de conversaciones, porque a veces una palabra como esta nos hace poner en perspectiva de nuevo las cosas que verdaderamente son importantes y bueno, y pasar por este tipo de cosas. Entonces yo creo que el Señor es el que está ahí detrás, proveyendo ciertas situaciones, permitiendo hasta un punto para que, para que nosotros seamos formados. Cuando vemos el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Dios se reveló con mayor fuerza, con mayor espectacularidad, por decirlo, cuando el pueblo ya no podía hacer nada, o sea, cuando la gente ya no podía hacer nada, cuando el ejército era muy pequeño, cuando la situación era imposible, como decía Max, en ese momento era cuando Dios se revelaba y decía, hey, yo soy el Dios que pelea por ustedes, yo soy el Dios proveedor, yo soy quien va delante de ustedes, yo soy, y así se fue revelando de manera como como de manera permanente y más profunda. Yo creo que eso también va pasando en nuestra vida y vamos madurando al final en el Señor, en el Evangelio. Así es, David, vamos madurando. Y me haces, ya para ir cerrando, me haces recordar las palabras de Pablo que dice en la carta a Filipenses que no es que ya hayamos alcanzado la altura o la perfección, pero debemos seguir adelante, porque es precisamente ese seguir adelante lo que revela el carácter y la inversión que Dios ha hecho en nosotros y es el ejemplo que Dios va a usar para que otros también aprendan a mirar en la cruz. Em, a mí Dios me mostró desde muy temprano en la empresa que este era un lugar que era una excusa simplemente para compartir el evangelio y como dices tú, nosotros no dependemos de un auto, no dependemos de una cuenta bancaria, dependemos es de su amor y Él utiliza a la gente que está a nuestro alrededor, que nos ama, para animarnos, para consolarnos, pero también para exhortarnos cuando nos hemos equivocado y continuar, porque Él tiene un propósito mayor y es un propósito de que su reino crezca. Y el reino crece en la medida de que los corazones están más comprometidos o están vinculados con Él en intimidad y eso es vital. Y ser empresario, ser emprendedor, ser profesional hoy en día requiere precisamente esa integridad, ¿no? Esa intimidad con Dios. Eso puedo comentarte para cerrar. Bueno, yo quisiera hacer un último comentario ahí de Génesis 26. Y es como la perseverancia igual de Isaac, porque Dios lo bendijo a través de una cosecha, pero después Dios le habló de abrir pozos y perdió por lo menos 3 pozos, se los quitaron o empezaron a reñir con él y él dejaba un pozo, pero cavaba un nuevo pozo y se reinventaba nuevamente, lo volvía a intentar, era perseverante Isaac y finalmente el último pozo que cavó ya no riñeron con él, dice el texto, lo dejaron tranquilo Isaac y entonces él pudo como disfrutar de este pozo y sin mayores contiendas y él le puso un nombre a este pozo que significaba Dios ha abierto espacio para mí y estoy como en paz, pero tuvo mucha batalla y fue perseverante, no tiró la toalla. Los emprendedores también necesitan tener esa capacidad de resiliencia, el volver a intentarlo, entender que la bendición de Dios se puede manifestar de diferentes maneras y Dios soberano, creativo, pero lo importante es poder tener comunión con Él y vivir en obediencia y seguir creciendo y no darse por vencido. Así es. Bueno, mira, para cerrar, me gustaría que cada uno tuviera un par de minutos como para dirigirse a las personas que nos están escuchando, que están viendo esto, y que, bueno, les pudieran animar o dar la palabra que ustedes quieran. No sé si quieres comenzar, Max. Ok, bueno, para esto, para todos los que están escuchando, la verdad les animo a que puedan pertenecer, que puedan formar parte de esta red que estamos lanzando, que estamos relanzando en Chile. La verdad es que es una comunidad, es una comunidad, yo creo que va a tener y tiene ya mucha riqueza, vamos a poder tener muchas herramientas, muchas amistades, también personas claves que creo que nos van a ayudar a crecer, a madurar, incluso
en aquellas cosas que nosotros no sabemos cómo hacer, que desconocemos, o que incluso, no sé, alguna situación que nos sobrepase. Yo estoy seguro de que vamos a tener personas en la red que de verdad vamos a formar un cuerpo en esto, en esta área de los negocios, en esta área del emprendimiento, de los profesionales, porque creo que creo que es necesario. Yo creo que a quién no le ha pasado que, oye, ¿sabes qué? Incluso necesito una persona de confianza, necesito un contador, necesito pedir un consejo acerca de esto. Y, y algo que se puede encontrar en esta red es gente que está en la misma que tú, que habla tu lenguaje, que está pasando tus mismos problemas, o ya los pasó, o todavía no los pasa, no lo sé. Ahí va a depender de la experiencia de cada uno. Pero creo que es un lugar de mucho aprendizaje donde de verdad buscamos honrar al Señor, buscamos que el Señor siempre sea el centro de cada conversación, de cada momento que podamos vivir acá en la red, con las diferentes actividades que vamos a estar haciendo. Entonces, quiero motivar a toda la gente a que pueda ser un miembro activo, que podamos reunirnos en los diferentes encuentros que vamos a estar haciendo, que participen mucho en las actividades, porque a veces nos vamos a ir muy edificados, pero a veces no nos vamos a imaginar cuánto vamos a poder edificar a otras personas, cuánto nosotros podemos también influenciar en otros que lo necesitan. O alguna vez nos va a tocar también a nosotros recibir. Entonces quiero, eh, reitero, motivar, animar a que puedan ser parte activa y bueno, básicamente eso por mi parte. Gracias, Max. Sí, yo también Tania. quiero invitar a toda la gente linda que está escuchándonos. Si bien es cierto, nosotros trabajamos con Juventud con una misión, quiero que sepan que las puertas están abiertas. No necesitas haber hecho tu EDE o haber hecho alguna escuela. Necesitas simplemente querer aprender a hacer negocios con una misión, creyéndole a Dios, teniendo ese propósito en la cruz. Aprendemos juntos y si te animas a nivel internacional, tenemos el Seminario de Transformación de Negocios que esperamos traerlo también pronto a Chile. Ya se han desarrollado dos, si no estoy mal. Algunos hemos participado como docentes y como alumnos también. Y es súper importante eh, crecer en los fundamentos, crecer en esa roca que es Cristo para poder construir una empresa, para tomar decisiones cada día, como decía David, sin miedo, confiando en todo momento en Dios. Así que todos invitados a Juventud con una Misión, todos invitados a Business with a Mission. Queremos que todos seamos parte de la red, no solamente chilena, tenemos una red iberoamericana y estamos en contacto con todas las naciones de Latinoamérica y España también. Así que bienvenidos todos. Alexis. Bueno, animarles a participar este día sábado 5 de agosto para poder encontrarnos presencialmente en Santiago, en Maipú. Esperamos tener un lindo tiempo, poder conversar, crear vínculos, crear amistad. Así que nos vemos allá si Dios quiere. Un abrazo a todos. Bueno, amigos, estamos, como les decíamos, muy contentos de poder tener este espacio. Lo planificamos con mucho amor, cariño, sabiendo que lo único que a nosotros nos motiva para poder tener estos tiempos es, anhelamos profundamente que el Señor pueda encaminar todo lo que ustedes están haciendo en el propósito de Él, que podamos crecer juntos, que podamos ser edificados, que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. En realidad esa es nuestra única motivación, que el reino crezca y hemos pensado este tiempo para que podamos juntos caminar, para que juntos podamos edificarnos mutuamente. Sabemos que hay muchas personas que tienen mucho que aportar, mucha experiencia, mucha riqueza, y también hay muchos que no se han animado a dar este salto, pero que siempre han soñado con hacer algo, con hacer un proyecto. Y bueno, también es un poco la motivación de juntar personas que tienen mucha experiencia con personas que todavía no la tienen tanto, y que así juntos podamos ir creciendo, ir caminando juntos, puesto la mirada siempre en el Señor, en Jesús. Así que muchas gracias, le agradezco el tiempo a Tania, a Alexis, a Max. Ha sido un tiempo súper especial, muy bonito. Yo creo que van a ser muy, muy buenos estos conversatorios para nosotros igual. Lo que cada uno ha dicho a mí me ha servido, me ha edificado,
y le agradezco también a Dios. Mire, mire lo que voy a decir. Le agradezco a Dios por los sufrimientos que Él ha permitido que ustedes hayan tenido en su vida, porque eso ha sido de mucho crecimiento, no solamente para mí, sino que también para muchas personas que nos están escuchando. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en 15 días más.